Buenos días. Hoy quiero hablarles de algo distinto a lo que planteamos siempre de la teoría del tratamiento que abordamos desde el equipo de autoinmunes en la mujer con Victoria Grilli, la licenciada con la que coordinamos este equipo. Hoy quiero hablarles de otro pilar importantísimo en nuestro abordaje, en nuestra teoría y en nuestra práctica. Un pilar de que se habla poco, pero de que lamentablemente todas, creo que casi sin excepción, en algún momento u otro han padecido e incluso padecemos nosotros también. Y tiene que ver con el lugar del paciente, con los derechos y las obligaciones de los profesionales y los derechos del paciente. Yo llamaría a este video el despertar de las pacientes. Un despertar de conciencia que también se mezcla con educar. Lo que pasa es que educar a veces tiene que ver con una diferencia de niveles entre unos y otros, y a nosotros mucho no nos gusta eso. Pero en algún punto es concientizarlas, contarles, compartirles cosas que tal vez no muchas saben porque nadie se los ha transmitido. Y tiene que ver con los derechos del paciente y con las obligaciones del profesional. Dejemos algo bien en claro. El saber no diferencia superioridades de unos con otros. El saber solo diferencia los roles de unos y otros y define las obligaciones que tiene cada uno. Nada más que eso. No hay superioridad en el profesional y no debería haberla, aunque lamentablemente la ejercen un montón. Y esto va para médicos, para psicólogos, para reumatólogos, para enfermeras, enfermeros, ambulancistas, camilleros, nutricionistas, fonoaudiólogas, todo el equipo que puede intervenir en una internación, pero especialmente para los médicos, los oncólogos, las oncólogas, las reumatólogas, las ginecólogas. Y este listado tiene que ver con haber escuchado tantas historias de profesionales que han dicho barbaridades a sus pacientes, que han ejercido poder sobre sus pacientes, y ni hablar de la cantidad de maltrato y violencia profesional que venimos viendo en todos estos años. Pero llegamos a un punto donde nos es inevitable empezar a hablar de esto. En el libro 1 le hablamos un montón, hay 4 capítulos dedicados a este tipo de experiencias y situaciones, pero acá lo hablamos con otra intención. Acá la intención es despertar la conciencia, pero también despertar en los derechos que lamentablemente están tan avasallados en las últimas décadas, en los últimos años, especialmente por parte de los profesionales. Las cuestiones o las razones, no importa, no debería suceder. Y la única forma de que esto deje de pasar es que los pacientes y las pacientes se despierten y aprendan a poner sus límites. Como pacientes tenemos derechos. Primero, los derechos básicos a ser tratados como personas. No como ignorantes, no como descalificadas o descalificados, no desautorizados. Por no saber, no perdemos derecho a decidir. Por no saber, por no tener conocimientos científicos, no perdemos los derechos a tener criterio y sentido común. Esto es importantísimo, porque muchos profesionales de todas las áreas, y nosotros no tenemos que mencionar situaciones, ustedes las saben, las han vivido. Las mujeres que pasan por diagnóstico con autoinmune han pasado por muchos profesionales y en ese recorrido lamentablemente han tenido todo tipo de situaciones de maltrato, de destrato, de imposición de autoridad, de ejercer poder de manera arbitraria y autoritaria. La única forma de que esto cambie es que ustedes cambien. Y para que ustedes cambien, tienen que entender y aprender algunas cuestiones que son fundamentales y básicas. Ustedes tienen derechos. Como pacientes no se pierden esos derechos.
ni en el momento 1 de la primera consulta, ni en el momento 1 de ingresar a una guardia, ni en el momento final, en los últimos tiempos, en el último tramo. Lamentablemente, y la verdad que no puedo entenderlo y no lo acepto bajo ningún punto de vista, pareciera que en los últimos tramos, en el último tramo de vida, el paciente pierde todos los derechos. Se habla, en el caso del cáncer, de cuidados paliativos, se habla de no hay nada para hacer, pero se los deja abandonados. No hablan de calidad, y no calidad de vida o calidad de muerte. Entiendo y sé que los cuidados paliativos hacen un montón y es una herramienta fundamental. Pero los profesionales que están a cargo inicialmente del tratamiento no se pueden desligar derivando en ese tipo de recursos. Pero vuelvo al punto importante. Como pacientes tenemos derechos. No perdemos los derechos por hacer una consulta y que la persona que está del otro lado sepa más de lo que nos pasa. No perdemos derecho a tener criterio y decisión sobre las intervenciones que hacen sobre nuestro cuerpo o nuestras vidas. Y con intervenciones no me refiero solamente a las quirúrgicas, también me refiero a las palabras, porque esas intervenciones dañan muchísimo y los profesionales no se hacen cargo. La manera de decir las cosas, el contenido de lo que dicen, las pocas explicaciones, la arbitrariedad con la que se manejan. Ese tipo de intervenciones, que además de generar un impacto emocional enorme en alguien que ya está afectado, generan daño. Y esa persona no tiene derecho a dañarte. Tiene la obligación de cuidarte. Tiene la obligación de respetarte. Entonces, nosotros desde acá, con Victoria, apelamos a que esto cambie. Apelamos al despertar de ustedes. Y ustedes saben con qué profesionales se están tratando. Apelamos al despertar de que entiendan que tienen derechos a ser respetados y respetadas. A que les den todas las explicaciones que corresponden. A que les respondan todas las preguntas en buen tono y con todo el tiempo que necesite para que uno pueda entender lo que le pasa. Tiene derecho a un buen trato. Tiene derecho a un cuidado digno. Tienen derecho porque esa persona trabaja para ustedes, no ustedes para esa persona, no ustedes para el profesional. Somos pares, no somos iguales, es cierto. El profesional es diferente a uno, porque tiene un rol diferente. En todo lo demás es exactamente igual que nosotros. Ese rol que se lo da la autoridad por haber estudiado y por haberse formado, solo le da la autoridad el saber, no le da la autoridad sobre vos. No le da derechos sobre vos. Todo lo contrario, está lleno de obligaciones. Todo lo que son tus derechos son sus obligaciones. Esa persona, ese profesional, en ese rol, desde el momento 1, sea un camillero de ambulancia, sea un médico de ambulancia, sea un médico de guardia, sea tu reumatóloga, sea tu médico clínico, sea tu ginecóloga, sea tu psicóloga o tu psicólogo, tienen obligaciones. Desde el momento 1 del primer contacto hasta el último momento. Tenés que hacer ejercer esas obligaciones. Tenés que hacer respetar tus derechos. ¿Por qué lo planteamos así? Porque para nosotros, en el trabajo que hacemos en los tratamientos con las mujeres con autoinmunes, sabemos y entendemos que el vínculo también sana. El vínculo es el principio donde todo sana. Como lo definimos en los libros, también es el principio del malestar, también es el principio del dolor, también es el principio donde se originan las situaciones. También es el principio donde uno puede empezar a remitir y sanar. Pero para eso necesitamos tener del otro lado profesionales dignos. Dignos de cuidarnos, dignos de respetarnos, dignos de compartir lo que saben para que nosotros también podamos saber y aprender.
de lo que nos pasa. No hay superioridad entre el profesional y paciente. No hay superioridad entre ellos y nosotros. Somos pares. Somos o deberíamos ser parte de un equipo. Entonces, apelamos con Vicky al despertar de ustedes. Hagan una consulta, que en una consulta pongan los límites cuando se sienten avasalladas o abrumadas por la forma en que les comunican las cosas. Que les expliquen los estudios para qué son y qué tan invasivos son, qué tan dolorosos son, porque ustedes ponen el cuerpo, pero también ustedes ponen la cabeza, ustedes ponen las emociones, los nervios previos a cualquier estudio, los nervios previos a cualquier devolución de un análisis. Ustedes tienen derecho a saber por qué tal medicación, y no porque es la estrella de un laboratorio. ¿Por qué tal medicación en serio? ¿Y cuáles van a ser los efectos esperables, los efectos secundarios que no deberían suceder? Ustedes tienen derecho a esa información es valiosísima. Porque ustedes son las personas que eligen. No elige el profesional asesora. El profesional es una herramienta nuestra. No es quien manda. Entonces, en cualquier consulta, con cualquier médico, poné límites, frenalos. Decirles que se dedique todo el tiempo que hace falta a tus explicaciones, para que vos te vayas tranquila, para que vos te vayas mejor de una consulta, no peor. No puede ser que la mayoría de las consultas que venimos escuchando, con médicas, con reumatólogas, con psicólogas también, la paciente se vaya llorando y esté llorando afuera con un familiar, por lo que acaba de decirle el médico. La cuestión económica no es una cuestión que explica y justifica, es una barbaridad, es una aberración. Pero la única forma de que el sistema cambie es que empecemos a cambiar nosotros. Y que empecemos a exigir, como pacientes, como personas, nuestros derechos. Y a marcarles a los profesionales sus obligaciones. Respetarte, informarte, cuidarte. No tenés por qué poner tu vida en sus manos, porque no lo conoces, no sabes de su vida. Tenés derecho, deberías preguntar, pero no te van a responder. Entonces no pongas tu vida en sus manos. Pedile su saber, pedile sus explicaciones, notificale de sus obligaciones para con vos y no anules tu criterio. Las decisiones son tuyas, no te lo olvides. El despertar de los pacientes, el despertar de las pacientes puede hacer que esto empiece a cambiar. Pénsalo. Para nosotros en el equipo que hacemos con Vicky, no solo el pilar es la teoría, no solo el pilar es el abordaje, también el pilar es el trato, el vínculo. Y ese trato, ese vínculo, esos derechos de ustedes, acá son sumamente respetados siempre. Les mando un abrazo y ojalá se queden pensando.